necesita. Entonces, ahora que sabemos que existen estas distintas herramientas de acotación, ¿no es cierto? Yo las utilizaré conforme a las necesidades de mi gráfico. Vamos a partir acotando todo lo que son los elementos lineales de la representación diédrica de este objeto que tenemos por acá. Recordar primero colocar la capa que yo he diseñado para acotar. Y bueno, tenemos este de aquí como el alzado, ¿no es cierto? Esta figurita. Y vamos a acotar los elementos principales de este alzado. Entonces, primero voy a utilizar cotas lineales. Cuando yo escojo la herramienta de acotación, me dice que especifique el origen de la primera línea de referencia. En este caso voy a acotar desde aquí. Y el segundo punto de referencia para la acotación por acá. ¿Está bien? Entonces, fíjense, hemos acotado en este momento el ancho total de la figurita. A continuación, voy a proceder a acotar voy a acotar un alto o una altura parcial. ¿No es cierto? Vuelvo a darle clic por acá y digo que quiero acotar esta altura parcial. ¿No es cierto? Desde aquí hasta acá. ¿Está bien? Listo. A ver, aquí me sale un signo de reasociamiento. Bueno, esto lo hace a veces el AutoCAD para, si yo pongo reasociar, me dice que especifique nuevamente el punto de acotación. No lo vamos a tener en cuenta. Siempre que les salga eso, podríamos repetir la cota. Lo que pasa es que deben haber más de 2 líneas que están confluyendo aquí, seguramente del diseño, ¿cierto? Bueno, es muy común que esto pueda suceder cuando se traen los gráficos de un formato y se los pegue en otro formato. No se asusten por eso. Si es que ustedes elaboran la representación diédrica y la acotación en el mismo documento, esto no va a ocurrir. En todo caso, ahí está la cota, ¿no es cierto? Y esto de aquí, bueno, me sigue pidiendo reasociar. Veamos si lo podemos erradicar más bien. No, está reconociendo más de una línea, por eso sale eso. Ignoremos eso. De ahí no va a ser común que nos salga el signo de admiración amarillo. Bien, tengo por acá, ¿no es cierto? Y aquí es uno de los primeros ejemplos respecto a si debo acotar ciertas cosas o no. Fíjense ustedes que el alto total de esta figura está hecho por... a ver, aquí hay algo que es interesante. Esta cota de aquí no está bien colocada porque la semicircunferencia no parte desde aquí, sino desde un poco más arriba. Entonces aquí tengo una altura parcial y yo dije que quería acotar justamente eso. Entonces vamos a acotar desde aquí hasta acá. ¿Está bien? Listo. Y yo podría, y solo para que quede a manera de ejemplo, podría colocar lo siguiente. Colocar este radio, ¿no es cierto? Este radio de aquí. ¿Se fijan? Pero no es necesario. Ustedes me van a decir, ¿cómo así? Bueno, porque, primero que nada, si yo me fijo, esta semicircunferencia, que prácticamente entre esta y esta forman un semicírculo, en esta parte de aquí tiene la misma medida del ancho total. Eso quiere decir que el radio de esta semicircunferencia es la mitad de este ancho total. Si el ancho total es 37,5, yo tranquilamente puedo deducir que el radio es 37,5. ¿Está bien? O 37,25. No, perdón, 37,5, sí. Entonces, eso ya puedo deducir y puedo anticipar, ¿no es cierto?, que
de aquí para acá, la altura total es los 90 más los 37.5. ¿Correcto? Esa sería la lógica de la deducción de esta semicircunferencia. Ahora, ¿qué pasa si no iba a ser posible deducir eso? Bueno, pues aquí tengo dos herramientas para acotar eso. La herramienta de radio o la herramienta de diámetro, ¿no es cierto? Que podríamos colocarla aquí. Pero fíjense, si yo pongo incluso la herramienta de diámetro, otra vez repito esa cota de 75. Entonces, no deben replicarse las cotas, deben aparecer una sola vez. ¿Está bien? Bueno. Por lo pronto, acotemos esto de aquí, esta altura parcial, ¿no es cierto? Este ancho total. Quizás, y a pesar que hemos dicho que no es necesario, o asumiendo ese criterio de que es estrictamente necesario, podríamos colocar la altura total. Acá, ¿no es cierto? Que como ustedes ven es 127.5, pero para cumplir con la norma de acotación no sería necesario. Ahí quedaría todo, ¿no es cierto? Bien, ¿qué más? Yo puedo ahora acotar esta altura parcial de aquí, ¿no es cierto? Vengo por el otro lado y digo, quiero acotar esta altura parcial de aquí. Muy bien, ha sido 30. Y quiero acotar esta altura parcial de acá. ¿Está bien? Que ha sido 15. Ahí también me está pidiendo volver a asociar la cota. Bueno, me sigue saliendo eso. Como les decía, ignoremos eso de ahí. Pregunta para ustedes, para que vayan participando un poco. A ver, cualquiera de ustedes voluntariamente. Si todo esto mide 90, ¿no es cierto? Tenemos que esta parte de aquí mide 30, ¿verdad? Esta parte de acá mide 15. ¿Puedo yo conocer cuánto mide este espacio central o no puedo todavía conocer? ¿Lo puedo deducir, sí o no? Sí, solo tiene que restar el total de los dos que ya están acotados. Ya. Bien, Daniel. Está muy bien la idea, pero en realidad esta figurita es un poco tramposa porque recuerden que aquí hay una pequeña altura parcial también. Entonces, si restábamos, nos va a salir mal esa medida. Entonces, como hemos hablado de que las cotas deben ir en la vista más expresiva y todo, si yo tengo esta de 30, esta de 15, no puedo en realidad saber con exactitud cuánto mide este tramo desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Y tampoco sé cuánto medirá este tramo desde aquí hasta acá, ¿correcto? Entonces, necesito una de las dos. Vamos a evaluar otra situación. Si yo hago esta cota de aquí hasta acá, ¿no es cierto? Esta de 7.5, perfecto. O hago esta de acá, de aquí hasta acá, ¿no es cierto? Que ha sido 37.5. Ustedes díganme, ¿cuál de las dos sería más fácil? Ojo, ojo con la pregunta. ¿Cuál de las dos sería más fácil verificar o comprobar? ¿Quién se anima a decirnos cuál de las dos medidas sería más fácil comprobar? La de la derecha, pues, supongo. La de 37.5. ¿Por qué cree Luis que esa sea más fácil de comprobar? Porque, bueno, ahí se ve que solamente se cogería la medida más fácil, porque acá en cambio se ve medio difícil de coger la medida por el círculo, pues todas esas cosas. Bueno, para mi perspectiva. No, está muy bien, Luis. Muy bien, exactamente. A ver, vamos a imaginarnos que tenemos esa pieza en nuestras manos. Yo cojo y digo, a ver, voy a medir desde donde cambia de sección hasta donde empieza la semicircunferencia.
¿Puedo yo en realidad tener la certeza del punto donde termino mi medición? ¿Ese es el punto donde termina mi circunferencia? No, no lo puedo hacer. Y ahí ustedes me van a debatir y me van a decir, bueno, en ese caso la de 90 tiene el mismo problema, ¿no es cierto? Sí, sí tiene el mismo problema, con la diferencia, digamos así, de que como es una medida más grande, ¿no es cierto? Se puede utilizar instrumentación de medida también más grande y aparte yo conozco el radio de esta semicircunferencia. En cambio, medir en comparativa 90 milímetros versus 7.5, a pesar de conocer el radio de la circunferencia, sí me puede implicar un problema. Y aparte, esta es totalmente deducible si es que yo coloco esta. Y este es muy sencillo medir, porque si ustedes ven en la figura, vendría a ser esto de aquí. Yo tranquilamente puedo coger, ¿no es cierto?, un calibrador y colocarle en la parte de abajo y en la parte de arriba y voy a obtener esta misma cosa, ¿verdad? Entonces, por esa razón, esta es más fácil de verificar. Muy bien, entonces en el perfil colocaríamos esta, ¿verdad? Veamos, yo pienso que el perfil también nos puede servir para acotar toda esta porción de acá, que viene a ser la profundidad total, ¿verdad? Que ha sido de 97.5. Y pienso yo que podríamos de una vez, ojo con esto, yo puedo trasladar mi cota un poquito más hacia abajo y aprovechar esto para hacer una cota en paralelo, ¿no es cierto? O cota de línea base, que también se llama. Entonces, colocaríamos esto desde aquí hasta acá, ¿verdad? Así. A ver, esto de acá, reduzcámosle por aquí. Listo. Entonces, ya tengo que esta parte mide 37.5 y que la profundidad mide 97.5. Es evidente que vamos a poder hallar cuánto mide la parte restante, esta saliente de acá, ¿verdad? Listo. Ahora, si bien es cierto, ya tenemos esta parte de 37.5, también es conveniente que yo acote esta otra profundidad total. Bueno, no sería total, sino sería parcial, ¿cierto? Esta de aquí, de 22.5. Y con eso también puedo saber este tramo cuánto va a medir. ¿Por qué razón? Porque si todo mide 37.5 y esta 22.5, yo puedo deducir lo restante, ¿verdad? Bien. Ahora, esta parte de aquí, ¿no es cierto? Esta parte inclinada, hay muchísimas formas de poderle acotar. Pero la más sencilla para yo no tener que estar deduciendo absolutamente nada, ¿no es cierto? Sería acotar esto de manera alineada. Ojo con esto de aquí, repitamos. Yo escogí ahora una cota alineada. ¿Está bien? Que se alinee al contorno. Entonces voy a sacar esta cota alineada de aquí. Perfecto. Fíjense ustedes, he tenido una medida de 42,43 y le puedo agregar un ángulo para que se entienda bien. Voy a decir que quiero un ángulo entre esto y esto y ahí ya queda especificado. Entonces, ustedes saben que por trigonometría tranquilamente puedo deducir el resto de alturas a pesar de que ya están aquí. Este tramo, ¿no es cierto? De aquí a acá es igual a este tramo de aquí. Entonces ya sé que esto mide 30 y lo que ahora podría saber es en todo este tramo que se deduce acá abajo, en qué punto aterriza, digamos, este plano inclinado. ¿Está bien? Bueno, continuemos. Ya tenemos algunas alturas, anchos y profundidades, ¿no es cierto? Vamos a la vista de planta y en la vista de planta creo yo que lo único que me aporta esto es poder otorgar esta cota de aquí. Voy a hacer uso de una cota de radio y voy a acotar esto de acá, ¿verdad? Muy bien, está teniendo un radio de 22.5. Otra cosa más aquí.
Si todo mide 75 y esto mide 22,5, es decir, va a medir 55, me quedan sobrando en total. ¿Estamos bien? No estamos bien. A ver. Esto es 75 y 22,5 harían 45. No 50 como dije antes. O 55. 45. Muy bien. Entonces 75 menos 45 me dan 30. ¿Verdad? Ahora, es lógico que como la figura vista desde su planta es simétrica, ¿qué quiere decir simétrica? Que si yo trazara, voy por un ratito a trazar una línea aquí, de aquí a acá, justo por la mitad me quedan dos partes viéndose como un espejo, ¿verdad? Entonces, no puede ser que esta de acá mida más que esta de acá. Y si fuese el caso que no es simétrica, ahí sí es necesario que cualquiera de las dos vaya acotada. Pero como sí lo es, ¿no es cierto? Ahí quedaría todo. Bien, quiero que hasta aquí se den cuenta de algo. Ninguna cota ha ingresado al gráfico. El gráfico en sus contornos principales, ¿no es cierto?, no tiene por dentro acotaciones de tipo lineal, ¿no es cierto? La cota de 45 grados, sí, y esa sí se permite que ingrese. Las cotas de contornos circulares también se permite que ingresen. Y dicho eso, aquí sería coherente, ¿no es cierto?, también acotar esta semicircunferencia de acá. ¿Está bien? Yo la puedo acotar así, sacarle por acá. No hay problema. No hay problema si esta queda dentro, a mitad o fuera de los contornos de la figura. Pero las cotas lineales no se pueden sacar de dentro de la figura. ¿Cómo sería una cota lineal sacada de dentro de la figura? Por ejemplo, esta de aquí que era de 30, cogida desde acá. Así. Esto no está bien. Primero que la línea de cota se monta sobre la línea principal. Y la misma medida yo puedo sacar desde el borde, ¿verdad? Desde el contorno. Entonces, no deberían aparecer cotas lineales o alineadas dentro de la figura. Sí pueden estar dentro de la figura o cortar ciertos contornos principales de la figura las cotas de longitud de arco, radio, diámetro y angular. Es decir, las 4 que tenemos aquí después de las 2 principales de arriba. ¿Correcto? Eso también forma parte de la normativa de acotación. Y si en algún libro ven que, por ejemplo, alguien acota, yo qué sé, de esto de aquí para acá, eso está mal. ¿Correcto? Y aparte esa cota ya la logramos poner acá, ¿cierto? En este perfil. Y aquí es más expresiva, aparte de esa cota a la circunferencia. Bueno, si ustedes se fijan, todas las medidas que ya hemos colocado aquí pueden ser deducidas con facilidad y las que tendrían que estar acotadas ya están acotadas. Me falta solamente la medida de algo. ¿Alguien pudo ya identificar qué es lo que está faltando? ¿Qué nos falta acotar? ¿Quién por ahí identifica qué elemento todavía no está acotado y no se lo puede deducir? Y bueno, pues está faltando acotarse. Profe, ¿Nadie? el tamaño total El, de la pieza, ay, ¿cómo le diría? De la pieza de la derecha. el alto total. El alto total, sí. Bueno, Bueno, Luis, a ver, yo creo que, no va a ser necesario, porque como le decía, si yo ya conozco a ver, sí, sí. esto se deduce así. Si el ancho total es 75 y la semicircunferencia va del un extremo al otro, quiere decir que la semicircunferencia también mide 75 de diámetro. Y el radio sería dividir ese diámetro para 2.
Y si el radio se obtiene así, yo le agrego estos 90 y ya tengo el alto total. Es una figura medio poco común por su forma, ¿no es cierto? Pero ya tengo el alto total. Es decir, si yo estoy fabricando esto, imaginémonos algo muy sencillo. Tengo la instrumentación para hacer esta misma pieza en plastilina, ¿correcto? ¿Puedo ir haciendo las distintas medidas así tal cual está? Sí puedo, a excepción de una. Hay una cota que no puedo todavía entender cuánto mide o no hay forma de deducirla. No sé si alcanzan a identificar cuál es. O sea, la del medio, profe, la que es como triángulo. Muy bien, Renato. Lo que nos está faltando conocer es el espesor. Bueno, no digamos espesor, porque ya hemos dicho que la profundidad es lo que se ve en el perfil y en la planta, pero lo que nos está faltando es el ancho de este nervio triangular. Ahora, si yo cojo y coloco esto aquí así, me han dicho que eso es contra la normativa. Si yo cojo esto de aquí a acá, me han dicho que es contra la normativa. O sea, que eso no se debería hacer. Pero dado que no hay de dónde más, ¿no es cierto? Peor acá. Imagínense que yo cogería esto desde aquí hasta acá y saco la cota para acá. Más aún me meto, ¿no es cierto?, en la figura. Entonces, aquí es el famoso término o el famoso adendum de la acotación, que nos dice que cuando yo no tenga una vista lo suficientemente expresiva y dispuesta para acotar algo, tengo que, por suma estrictez, romper con la norma de acotación y colocar esa cota en la vista donde menos afecte yo dicha normativa. Creo que todos vamos a coincidir que, a ver, si acomodo un poquito mejor estas cotas, vamos a quitar un ratito este radio, ¿no es cierto? Quitémosle, coloquémosle nuevamente, pero coloquémosle a propósito más hacia acá, podría ser así tranquilamente, y ahora sí voy a sacar esta cota lineal de aquí a acá. Por supuesto que estoy infringiendo la norma, ¿no es cierto? Así. Estoy infringiendo la norma. No deberían ingresar estas líneas de cota al perfil de la figura. Pero no me queda otra opción. Entonces se vuelve estrictamente necesario que yo viole la normativa de acotación. ¿Correcto? Entonces tengan eso en consideración. Esto también, aquí estoy, bueno, ya que infringí la norma, aquí estoy infringiendo otra norma que también deberíamos tratar de precautelar, que es que no se crucen las líneas de cota. Entonces voy a buscar acomodar esto mejor aún para que se vea sin interrupciones. Veamos, a lo mejor desde acá, no, se sigue colocando, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso, me toca esto reducir por acá. Y ahora sí esto, colocarle así. ¿Está bien? Algo así. Ya, ahí por lo menos, ya que infringí esta norma, no estoy haciendo doble falta, digamos así. Que encima estas líneas de referencia se crucen con esta flecha de referencia del radio. ¿Correcto? No estaría bien. Bueno, ahora sí, ya tengo todo lo que necesito para poder construir esta figurita. Está ya lista, ¿cierto? No hace falta que yo acote nada más. ¿Puedo hacer uso de líneas ocultas para acotar? Es decir, podría a lo mejor, veamos. Y esto es interesante también. Aunque sí se podría deducir, pero ¿se puede hacer una cota así? ¿Qué opinan ustedes? Primero que ya tengo expresada esta acá.
en el radio, ¿verdad? Ya está expresado. Y luego que, a no ser que sea estrictamente necesario, las líneas no visibles no son instrumento para acotar radio, ¿correcto? Solo líneas principales. ¿Es en este caso estrictamente necesario? Para nada. Yo tranquilamente puedo acotar ese radio acá y ya queda todo expresado. Cuénteme, Brian. No, profe, se me están activando porque me cambié de... Me puse Ah, ahorita. no se preocupe, listo. Continuemos entonces. Bueno, está acotada nuestra figura. Ya la tenemos acotada y hemos terminado con el proceso de acotación. Ahora vamos a imaginarnos que yo tengo que enviarle esto al profe Boris y tengo que mandarle lógicamente dentro de un formato normalizado. Ya deshagámonos en este momento de esta perspectiva. Ya sabemos que la pieza que tenemos representada diédricamente aquí era esta, así que borremos eso. Y necesito nada más incluir estas figuritas dentro de esta lámina. Tal cual están dispuestas, se nota que no van a entrar. O posiblemente, si yo, ¿no es cierto?, cojo y apego esta vista bastante hacia esta y esta vista bastante hacia acá, capaz me entra, ¿no es cierto? Pero yo pudiera sencillamente hacer lo siguiente. Ojo con lo que va a pasar aquí. Voy a decir que quiero hacer una escala, ¿correcto? Voy a hacer una escala de reducción. Voy a hacer esto más pequeñito para que me pueda ingresar todo, ¿no es cierto? Entonces yo selecciono todos los elementos, ¿verdad? Todos los elementos, así. Y voy a hacer una escala. Ahora, ojo con algo. El ancho total es 75, ese alto parcial 90 y la profundidad total 97.5. Bueno. Voy a reducir todo esto a un factor de escala 0.75. ¿Correcto? 0.75. ¿Qué implicaría una escala 0.75? No es de las escalas más comunes. Ojo con eso. No es de las escalas más comunes. Pero pienso que si reduzco a la mitad, una escala 1 a 2 va a ser exagerado, ¿no es cierto? Si reduzco apenas un 25%, bueno, pues ahí voy a tener la comodidad de colocarlo y me va a quedar bien. Entonces, escala de 0.75, enter y listo. Hemos hecho la reducción, ahora vamos a ingresarle dentro de mi formato normalizado. Muy bien, quedó pero preciso ahí. Coloco por acá. Eso. Vamos a echarle un último vistazo, pero fíjense lo que pasó. El ancho, que era de 75, ahora me dice 56.25. Ese alto parcial, que era 90, ahora me dice 67.5. ¿Es correcto que nos muestre esa medida? Sí, pero en el cuadro de información hay que poner la escala que redujimos. Ya, muy bien, Cristian. Primero que nada, siempre que yo utilizo escala, automáticamente, y pongamos, ya tenemos una capa de texto, en la parte de escala yo debo colocar qué escala estoy usando, ¿verdad? Entonces estoy usando en escala 3 a 4, ¿verdad? Esa es la escala que estoy utilizando. Bueno, coloquémosle mejor. 3 a 4. Pero aún así, Cristian, yo no necesito que el intérprete de mi plano esté a cada rato haciendo la conversión. Es decir, a ver, si esto mide 56.25 multiplicado por 3 nos da tanto y dividido para 4, ah, ya, perfecto, mide 75. Vamos ahora con la... No, esto simplemente me sirve para yo saber que lo que estoy viendo aquí no es el tamaño real del objeto. ¿Está bien? Pero sí me debe mostrar las medidas reales del objeto. Pero ¿y ahora qué? ¿Me toca borrar todas las cotas y volverlas a hacer? No, es más sencillo que eso. Venimos a anotación. Otra vez desplegamos los estilos de acotación. Bueno, recordar que tenemos que cambiar la capa o tener la atención de que esté en la capa de acotación, ¿cierto? Modificar el estilo de acotación.
¿no es cierto? Y acá, donde dice unidades principales, hay esta parte que dice escala de medida. Y el factor de escala es 1. ¿Qué quiere decir 1? Que si yo mido 10, la cota me va a salir 10, ¿no es cierto? Y como ahorita yo no puedo decir que el ancho mide 75 porque le reducí el 75%, ¿no es cierto? Ahora necesito pedirle a mi factor de escala que todo lo que mida aumente un 25% más. ¿Y cómo se logra eso? Haciendo lo inverso de el factor de escala que utilizamos para la escala del dibujo. Yo sé que suena como un trabalenguas, pero no se hagan lío. Es decir, si yo antes, ¿no es cierto? Si yo antes hice una escala de reducción del 25% o lo que es igual una escala 3 a 4, ¿verdad? El factor de escala 3 a 4 fue 0,75. ¿De dónde obtengo ese 0,75? De dividir en 3 para el 4, ¿no es cierto? Ahora tengo que hacer el factor de escala inverso para la cotación, es decir, 4 a 3, ¿correcto? Pero, ¿cuánto es 4 a 3? Lo mismo, si yo divido 4 para 3, me da 1.33333, ¿cierto? Entonces, el factor de escala de la cotación es 1.33, ¿correcto? Pongo aceptar, pongo cerrar, y, bueno, no me sale todavía, me sale 7481. Pues eso es porque el valor es un valor periódico. Agreguémosle un par de 3 ahí. Modificar. No dejemos en 1.33, sino pongamos 1.33, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ya. Creo que con eso va a ser más que suficiente. Ahora sí. 75, 90, 15, 97.5, etcétera, etcétera, etcétera. Así sí deberíamos presentar nuestro documento acotado, ¿correcto? Entonces, si me llega a pasar lo que yo a propósito he planificado para el día de hoy, es decir, hago la representación diédrica de un objeto, es lógico que si estoy guiándome en alguna de las figuritas que hemos estado enviando durante el ciclo, voy a trabajar uno a uno, pues, ¿no es cierto? Bueno, a veces yo prefiero incluso trabajar fuera del formato para darme cuenta si está muy chiquito en relación al formato o muy grande en relación al formato. Trabajo aquí afuera y al final, cuando ya tenga todo acotado, ahí hago o la reducción o la ampliación. Pero no me voy a olvidar de, como dijo el compañero, primero colocar la escala en el cajetín y luego modificar, ¿no es cierto?, el factor de escala de la acotación. Y el factor de escala de la acotación es siempre el inverso del factor de escala del dibujo, ¿correcto? Este momento ya estaría todo bien. Ojo con algo. Yo voy a grabar esto, como siempre lo hacemos, para subirlo al sistema EVA y que ustedes puedan descargárselo y revisarlo nuevamente. Pero ojo con algo. Si yo cojo este momento y grabo directamente, primero que voy a dañar mi formato a Wisen, ¿no es cierto? Voy a dañar el formato porque va a quedar esto dentro de la pantalla y va a quedar alterado absolutamente todo, los factores de escala, los factores del dibujo, etcétera, etcétera. Entonces, no olvidar siempre guardar como. ¿Cómo quiero guardar esto? Como un dibujo de AutoCAD, ¿no es cierto? Y este dibujo de AutoCAD le vamos a poner en el escritorio temporalmente, ¿no es cierto? Y le vamos a llamar representación diédrica acotada. Muy bien. Y guardamos. Muy bien, ya está. Está hecha la representación diédrica acotada de la figurita. ¿Correcto? Eso sería el adicional que de aquí en adelante nosotros tenemos que hacer cada que hagamos una representación diédrica. ¿Correcto? No sé si hay alguna duda de esto. Cuéntenos por ahí, no sé si nos escucha Frank Siavichay. ¿Alguna duda?
O no sé si por ahí Giancarlos nos escucha. ¿Se entendió? Sí, profe. Listo. Bueno, seguramente Frank está con algún problemita de audio. Listo. Bueno, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. El día viernes vamos a ver si es que asimismo abrimos una figura y ustedes ahora me van diciendo, profe, acote aquí, póngale acá el radio, póngale acá la otra medida, como quien vamos practicando esto. Pero, como quien ustedes siguen practicando para su prueba, de toda esa lista de figuritas que yo les envié en la clase anterior, que les dije que les puede servir para practicar, vamos a hacer un pequeño deber para de hoy en 8. ¿Está bien? Van a escoger 2 figuras cualesquiera. Preferiblemente, y para que no salga muy facilito el deber, puede ser desde la figura 8 hasta la 15 podría ser. Esas figuritas que son medio término medio de todas aquellas, ¿no es cierto? Porque de ahí las subsiguientes ya son en cambio muy complejas. Pero si alguien se anima a hacer esas, está bien. Lo que no quisiera es que hagamos de la 1 a la 7 porque esas en cambio son exageradamente sencillas. Hagamos 2 figuritas. Ustedes escogen el sistema de representación, hacen la representación diédrica, pero ahora adicionalmente las van a acotar. ¿Está bien? Y eso me lo envían a mi correo hasta el próximo día, miércoles. ¿Correcto? Entonces, este deber es después de la prueba. ¿Correcto? Ya entrará a formar parte de nuestro segundo grupo de notas de este ciclo de estudios. Ahora, haciendo una pausa con la temática vista el día de hoy, quiero explicarles algunos detallitos adicionales de nuestra materia. El día sábado y domingo ustedes van a tener que elaborar su pruebita, ¿no es cierto? Como ya lo vengo diciendo en las últimas clases, ustedes van a escoger el horario, la prueba va a estar disponible todo el fin de semana, ¿no es cierto? Ustedes tratan de separar 2 horas del fin de semana para realizar su prueba, ya sea sábado o domingo. El rato que terminan su prueba, graban el archivo como un archivo de WG, ¿no es cierto? Y me lo envían. ¿Está bien? Esa será la primera prueba que elaboremos. ¿Dónde va a estar la información de la prueba? ¿Dónde va a estar accesible para mí? Desde el sistema EVA. Ustedes van a ingresar y en la parte donde está el capítulo de representaciones diédricas van a encontrar una evaluación. Ustedes le van a dar clic a esa evaluación y les va a salir ahí un mensaje que si quieren iniciar un intento. Ojo, si yo doy clic a que sí quiero iniciar ese intento y me voy a hacer cualquier otra cosa, ya luego no pueden volver a acceder. Por eso les digo, separen bien el horario en el que van a hacer la prueba para que puedan sentarse y trabajar. Cuando ustedes ponen que quieren iniciar el intento, automáticamente les va a salir una imagen y una instrucción. Por ejemplo, la imagen que contiene a continuación, necesitamos que elabore una representación diédrica en sistema americano, utilizando los correctos tipos de línea y haciendo una buena gestión de capas, ¿no es cierto? Entonces, mi recomendación o lo que podrían hacer es tomen una foto de esa figura, hagan un screenshot de la pantalla para que puedan tener la figurita que tienen que trabajar y de ahí si es que quieren, abandonen el sistema EVA, ¿correcto? Abandónenlo nomás, ya cierren nomás eso y pónganse a trabajar exclusivamente en el AutoCAD. Recuerden que la prueba me la tienen que enviar a mi mail, no al sistema EVA como entiendo en algunas otras materias lo hace, ¿correcto? Entonces, esa situación quería ponerles en su conocimiento. Y otra cuestión que quiero poner en su conocimiento, por eso me permito seguir grabando para que los estudiantes que no han podido acceder a esta clase se enteren, de hoy en 8, ¿no es cierto? Estamos hablando del 18, miércoles 18 de enero, si no estoy mal. Así es. La clase la vamos a desarrollar desde el instituto. ¿Correcto? Yo voy a ir al instituto para que podamos hacer una clase para los que puedan y deseen hacer una clase presencial.
vamos a desarrollar la clase desde ahí. Igual nos conectaremos a Zoom. Para los que no puedan, igual tendrán la posibilidad de vernos remotamente e igual se grabará esa clase, ¿no es cierto? Pero vamos en esa clase a trabajar presencialmente para que todos aquellos que deseen, que a lo mejor vienen arrastrando cierta dificultad, a lo mejor desarrollamos la clase en la primera hora y cuarto, hora y 20 minutos, y en los subsiguientes 40 minutos podríamos utilizarlos para solventar dudas que ustedes vengan teniendo con el programa, si algo les resulta muy difícil hacerlo, que directamente me lo puedan consultar a mí. Así que ojalá puedan algunos de ustedes acudir, como quien también conocen a sus compañeros, nos conocemos personalmente y trabajamos así. ¿Está bien? Queda hecha la invitación. Para quienes no están dentro de la ciudad, a lo mejor reciben clases desde otra provincia, desde otro lugar rural a la ciudad de Cuenca, otra ciudad, no hay ningún problema. La clase se va a llevar a cabo igual remotamente, pero los estudiantes que deseen acudir al instituto, pues bienvenidos sean. ¿Está bien? No sé si con respecto a estos dos particulares hay alguna duda. Profe, la fecha, ¿qué dijo? De hoy en 8. La clase que tendríamos el miércoles 18 de enero. Ya, listo. Perfecto. Sí, nosotros tenemos un curso de aproximadamente 20 estudiantes, si no estoy mal. Así que sería bastante bueno, por lo menos el 50% tenerlos allá. Es de mi manera de ver una buena oportunidad de lograr varias cosas. La primera, ir generando un sentido de pertenencia con el instituto, ¿no es cierto? Ir, estar ahí en el campus, podernos conocer personalmente, poder hacer consultas ya de manera más directa y con la explicación en persona de mi parte. Y también, como les digo, siempre vale la pena darle un poco de importancia al aspecto interpersonal, que ustedes puedan conocer a sus compañeros, saludar, todo, ¿no es cierto? Entonces, esperemos que la gran mayoría se anime y puedan. Lo que sí, si algunos de ustedes utilizan equipos PCs, ¿no es cierto? Computadoras de escritorio, a lo mejor me va a resultar práctico quedarme en mi lugar de donde normalmente atiendo a la clase, porque no voy a transportarme con todo ese equipo al instituto, ¿no es cierto? Pero quienes manejemos laptops, pienso que podríamos hacer la gestión para acudir y tener esa clase presencialmente. No va a ser la única, esperemos que la primera clase de la primera semana de febrero, más bien digámoslo así, la clase de la primera semana de febrero, también la podamos desarrollar en el campus, en el instituto, y de esa manera seguir avanzando. No sé si les queda alguna duda de esto o alguna consulta que quieran hacer. No, profe. Listo. Bueno, no vamos a avanzar más por el día de hoy. Vamos a ver si tenemos, como les había dicho, preparado. Esta parte de la acotación es muy cortita de cubrir. En realidad no hay mayor misterio. Lo único que estaremos implementando en la próxima clase son herramientas adicionales de la acotación, que tenemos todo un menú para trabajar eso y ya les indicaré, no es nada difícil, es muy sencillo. Es lo único que implementaremos adicionalmente y justamente la próxima clase empezaremos con una nueva temática. Entonces vamos a darle ese contexto también para que los que acudan de alguna manera puedan tener esta clase del siguiente capítulo de manera presencial. Para mí ha sido